conceptos que vimos la clase anterior. Parte de entender qué puedo yo interpretar del equilibrio del consumidor. Por eso es muy importante que estos conceptos estén asimilados, ¿no? Cuando yo hablo de recta presupuesto, ¿qué es lo que digo? Cuando yo hablo de cantidad máxima de un bien, ¿qué es lo que estoy tomando? ¿Qué variables estoy tomando? Esto de los extremos de la recta, ¿no? Acá yo veo en este gráfico los puntos que son extremos de la recta y que reflejan la cantidad máxima que yo podría consumir de vestimentas o la cantidad máxima que yo podría consumir de alimentos. A ver, es información, son datos, no voy a consumir un único bien. Sabemos que siempre el consumidor va a estar consumiendo una canasta de bienes, va a consumir el bien A y el bien B. El tema es que para poder trazar la restricción, yo les dije con 2 puntos la podemos ubicar, la podemos trazar. Acá los datos que ya sabemos que necesitamos para armar una recta, que es el ingreso, el precio de un bien, el precio del otro bien, el término de la variable cantidad, ¿no? Cantidad de A y cantidad de B. Y este supuesto de inicio que decíamos que este consumidor destinaba todo su ingreso al gasto, todo su ingreso al consumo en B y al consumo en A, ¿sí? Y después, despejando una variable en relación a la otra, acá aparecen las variables de cantidad sin la Q, pero se puede interpretar lo que venimos planteando, que es la recta presupuesto. Una variable en relación a la otra nos permite trazar o encontrar la ecuación lineal que va a responder a nuestra recta presupuesto. Bien, primer repaso, segundo repaso, este concepto de lo que puedo yo adquirir o consumir y lo que es inalcanzable, ¿no? Todo lo que está dentro de la restricción presupuestaria son combinaciones de bienes que podemos comprar, que podemos consumir. Si yo consumo B, a ver si me aparece el cursor, ahí está. Si yo consumo B, estaríamos pudiendo comprar, pudiendo consumir, pero no sería lo ideal. ¿Por qué? Porque tengo todavía más plata para gastar. Y si todo lo que yo tengo como ingreso lo consumo, estaríamos no cumpliendo con un supuesto de la misma teoría, ¿no? Este punto C está genial, es lo mejor que nos puede pasar, consumimos más, pero escapa mi presupuesto, no me alcanza, el famoso no me alcanza, ¿sí? No puedo comprarlo, no puedo consumirlo porque supera el presupuesto con el que cuento, la posibilidad de consumo que tengo. Algo que vimos la clase pasada es que yo con esa restricción, ¿qué voy a hacer? Buscar de mi mapa de indiferencia la mejor curva, o sea, la que tenga más alejada del origen. ¿Por qué no va a ser esta primera o esta segunda curva? Porque siempre tengo la posibilidad de consumir un poquito más. Hasta el punto donde encontramos la tangencia entre esa curva y esa recta. Ese punto H en este caso va a representar el equilibrio del consumidor. Va a ser la mejor combinación de bienes que el consumidor pueda adquirir dado su presupuesto y el precio de los bienes y que le brinde la mayor satisfacción posible. Esto es lo que dijimos en la clase pasada, ¿sí? Hasta ahí más o menos tenemos en claro el concepto de mapa, de que hay infinitas curvas y siempre elegimos la que está siendo tangente a la recta. Bien, hasta ahí repaso de la clase anterior. Lo que hoy vamos a ver es qué es lo que pasa con ese equilibrio del consumidor cuando cambia, por ejemplo, el ingreso nominal, o qué pasa cuando cambia el precio de uno de los bienes. Cuando cambia el ingreso es bastante sencillo porque sabemos que si hoy cobrábamos 1.000, supongan que tenemos esta recta en negro, cobrábamos 1.000 y teníamos esta restricción presupuestaria. Y el precio de los bienes no cambia. ¿Recuerdan el ceteris paribus, el concepto del supuesto? Todo lo demás permanece constante. Lo que estoy contemplando en este gráfico es que solo cambia el ingreso del consumidor. Los precios, no. Si solo cambia el ingreso y de pronto estábamos en una situación inicial donde teníamos un ingreso nominal de 1.000 pesos, ahora el ingreso aumenta y es de 2.000. Bueno, perfecto. ¿Qué pasa? Puedo comprar más. Mi restricción se desplaza
hacia la derecha. De tener 2.000, de pronto ahora tenemos 3.000. Entonces, mi restricción presupuestaria se sigue ampliando. Ahora paso a esta tercera curva. O sea, mi posibilidad de consumo sigue incrementándose. ¿Y por qué? Por el cambio en el ingreso nominal. Por esto que planteábamos, los 1.000, los 2.000, los 3.000, lo que va incrementándose mi ingreso. Esa es una situación de posible cambio. Pero la otra situación es la de que cambie el precio de uno de los bienes. No cambian los dos bienes, el precio de los dos bienes. Cambia uno solo. ¿Por qué? Porque siempre partimos del supuesto de que cumplimos con el ceteris paribus. Nuevamente, cambia el precio de un bien y todo lo demás permanece constante. ¿Qué es todo lo demás? El precio del otro bien y el ingreso, ¿sí? Así que, ¿qué pasa cuando eso ocurre? Bueno, acá me fui para otro lado, esperen. No, me quedo acá. ¿Qué pasa cuando cambia el precio de uno de los bienes y el otro no cambia? Y que si el ingreso y el precio siguen siendo los mismos, siempre la cantidad máxima de mi recta presupuesto va a ser la misma. Supongan que el ingreso es de 1.000 y el precio es de 10. 1.000 sobre 10 me va a dar 100 como cantidad máxima de vestimentas. Entonces siempre va a ser 100. Ahora, si voy analizando cómo va cambiando el precio, puede ocurrir, supongan que estamos en esta de cremita, en la del medio, que el precio baje y que yo pueda comprar más. Si el precio baja y yo puedo comprar más, ¿qué recta reflejaría ese mayor consumo? ¿La celeste o la negra? La celeste. La celeste, se abre la restricción presupuestaria, puedo comprar más del bien, el bien A en este caso, que son los alimentos. Si el precio sube, me sale más caro comprar ahora el bien, en términos de poder adquisitivo, en términos de ingreso real, en términos de lo que voy a poder comprar, es que voy a poder comprar menos. Por eso la recta que va a reflejar esa suba de precio va a ser la que se está contrayendo, la que se achica, la que reduce esa mayor cantidad consumida en el bien. Si yo relaciono el ingreso y el nuevo precio, como máximo voy a poder comprar y seguramente voy a comprar menos de lo que compraba en la situación inicial. Bien, estas dos son nuestros dos grandes ejes de análisis. Cómo cambia el ingreso nominal y cómo cambia el precio de un bien, la situación de consumo. Eso podrá ser como planteábamos al principio, que si estamos en este punto, el ingreso nominal baja, se desplaza hacia la izquierda. El ingreso nominal sube, se desplaza hacia la derecha. En términos de poder adquisitivo, cuando cambia el precio de un bien, puede ocurrir que el precio suba, compro menos, o que el precio baje, compro más. Y como dijimos al principio, la particularidad que la cantidad máxima no se modifica porque el precio del otro bien no cambió, permaneció constante, al igual que el ingreso. Solo modifiqué el precio de este bien, ¿sí? Por eso se están dando estos cambios. Hasta acá más o menos entendemos lo que planteamos, estos movimientos, estos desplazamientos de la recta presupuesto. ¿Por qué hacia derecha? ¿Por qué hacia izquierda? ¿Por qué en paralelo? ¿Y por qué pivoteándose? Sí, a ver, estas son las preguntas que no se tienen que hacer, ¿vieron? Respuestas por sí o por no, no se tienen que hacer. Yo interpreto que no se deben hacer. ¿Y por qué las hago? Porque uno tiene el piloto automático de querer recibir esa respuesta. Bien, en base a a estas variables que pueden cambiar, vamos a estar en presencia de los temas que vamos a desarrollar hoy, que va a ser, por un lado, la función... Profe, te hicieron una pregunta en el chat. Léela, por favor, Francisco. Matarazo Rocío Belén dice, profe, no entiendo por qué algunas están en paralelo y las otras no. Rocío Belén. Rocío no entiende por qué algunas están en paralelo y las otras no. Porque estamos haciendo este análisis del cambio. En este caso, en este desplazamiento en paralelo, yo dije que la consigna debería ser cambió el ingreso nominal. Ahora tengo más plata para gastar. ¿Sí? El precio de los bienes que me marca la pendiente de la recta es el mismo, no cambió. Entonces el desplazamiento va a ser en paralelo porque la pendiente
precios relativos, como preguntaba hace un rato, no me acuerdo si fue Francisco, Juan o quién, esto de el precio relativo en estas tres situaciones es el mismo. El precio no cambia. ¿Qué cambia? Solo el ingreso nominal, ¿sí? Entonces, por eso el desplazamiento es en paralelo. La otra situación, caso aparte, otra situación, otro ejemplo, que puede ocurrir es que cambia el precio de un solo bien y todo lo demás permanece constante. Entonces, ingreso nominal sigue siendo el mismo, precio del bien B sigue siendo el mismo, pero el precio de A empieza a modificarse. Puede ocurrir que el precio de A baje y mi desplazamiento sea hacia la derecha, o que el precio de A suba y mi desplazamiento sea hacia la izquierda. ¿Entendemos por qué esto de hacia la derecha o hacia la izquierda? Porque si el precio aumenta, yo voy a comprar menos, y si el precio disminuye, yo voy a comprar más. Eso es lo que tengo que tener en claro en este movimiento que tiene esta recta presupuesto. Cambia el precio de uno de los bienes, el otro sigue estando igual, el ingreso sigue siendo siempre el mismo. No sé si Rocío se entendió un poquito más, pero son diferentes causas, por eso hay diferentes movimientos o desplazamientos, ¿sí? Vamos a igual seguir desarrollando esto, así que, pero es el punto de partida y lo tengo que entender, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en cada caso? Bien, si analizamos el cambio en el ingreso nominal, ese cambio en ese poder adquisitivo, en esa posibilidad de compra que yo tengo, en esa posibilidad de consumo, voy a estar en condiciones de trazar la función consumo-ingreso, ¿sí? En cambio, si lo que analizo es el cambio de precio en el bien A o en uno de los bienes, para que no sea solamente limitado a decir que el bien A cambia su precio, el cambio es en un único bien, voy a estar en condiciones de trazar la función consumo-precio. ¿Qué tengo que tener en claro o de qué más vamos a hablar hoy? Que de la función consumo-ingreso yo voy a lograr desprender la curva de Engel, y de la función consumo-precio yo voy a lograr desprender la curva de demanda. A ver, estoy presentándoles el tema, no estamos ya desarrollando, simplemente les estoy explicando de qué se trata la clase 5. La clase 5 es función consumo-ingreso, curva de Engel, función consumo-precio, curva de demanda. Después, efectos, que ahí es la respuesta que le tengo que dar a Florencia de ese equilibrio ficticio, ¿sí? Presentación del tema. Ahora sí vamos a empezar a desarrollar cada uno de ellos. Arranco con la primer causa del cambio que puedo analizar, que piensen que estoy hablando del equilibrio del consumidor. Acá me estarían faltando, para que esto tenga por ahí un poquito más de relación con lo que venimos hablando de la clase anterior, las curvas de indiferencia, porque estos diferentes poderes adquisitivos a mí me permiten acceder ¿a qué? A diferentes curvas de indiferencia. Si yo tengo ahora una nueva restricción, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar de mi mapa de indiferencia de esas infinitas curvas, ¿cuál? ¿La que corte a la recta en cualquier punto? La que sea tangente. La que sea tangente, exacto. Voy a buscar de mi nueva recta la curva que sea tangente dentro de ese marco, de ese abanico que tengo en el mapa de curvas de indiferencia, ¿sí? Entonces, para completar nos faltaría ese pequeño detalle. Bueno, vamos a analizar esto. Este cambio en el equilibrio del consumidor cuando cambia el ingreso del consumidor. Cuando ahora en vez de 1.000 pesos va al cajero y tiene la posibilidad de sacar 5.000. Tiene la posibilidad de sacar 10.000. No sé, ahora tiene un montón de plata o lo contrario, tiene un poquito menos. Cambia el ingreso, ¿sí? Bien. Consideremos, dice, el comportamiento de ciertos bienes en relación al ingreso. O sea que yo tengo que tener en claro lo que Florencia, no, creo que fue, no sé si fue Florencia, no me acuerdo, después me dirá ella. Esto de cuando el bien era inferior.
Yo tengo que tener sí o sí en claro cómo se relacionan los bienes normales. Espérenme un segundito, ahí está. Tengo el celular que mi hija me está mandando mensajes. No puedo hablar, le tengo que decir. Ahí está. Y me va a insistir, es chiquita y está ahora en la casa del padre. Bien, ¿qué tienen que ver, no? ¿A ustedes qué les importa? Perdón, son estas cosas que a mí me superan. Bien, bienes normales y bienes inferiores. Yo tengo que, para entender la clase de hoy, saber de qué tipo de bienes estoy hablando. Ya lo repasamos al principio de la clase. Habíamos dicho que los bienes normales eran aquellos que respondían a una relación con el ingreso y el comportamiento del consumidor era que si tenía mayor ingreso, quería consumir más. El ejemplo clásico, Coca-Cola. ¿Qué pasaba con los inferiores? Si yo tengo más ingreso, ¿qué pasa con el bien de menor calidad, con el bien de segunda marca? Quiero consumir menos. El ejemplo clásico, la gaseosa Manaus. Voy a dejar de comprar ese bien porque lo considero inferior. Ahora que tengo mayor poder adquisitivo, mayor ingreso nominal, mayor plata para gastar, mayor posibilidad de consumo, dejo de comprar ese tipo de bienes. Recuerden que esto de ser normales o inferiores era una característica que le ponía el consumidor al bien. El bien en sí mismo no es normal ni inferior, sino que el comportamiento de consumo que presenta este consumidor ante este tipo de bienes es ese. Yo asocio a que determinado bien tiene mayor calidad para mí, el otro bien tiene menor calidad, es menos, tengo menos intención de compra porque lo tomo como algo que es como su nombre lo indica, que es inferior, ¿sí? Esto sí o sí tiene que quedar en claro porque en base a eso también vamos a empezar a relacionar ideas. Bien, vamos con la primera, con la función consumo-ingreso. Analizamos qué pasa con el equilibrio del consumidor cuando cambia el ingreso. Por eso el desplazamiento en paralelo. Los precios siguen siendo los mismos, la pendiente sigue siendo la misma, solamente tengo mayor o menor poder adquisitivo dado ese mayor o menor ingreso. Ya hablé mucho. ¿Algún voluntario para leer? Me dejaron sola. Yo leo, profe. ¿Quién es yo leo? Florencia. Dale, Flor, te escuchamos. Función consumo-ingreso. Es la unión de las diferentes combinaciones óptimas obtenidas cuando el ingreso del consumidor varía. Certis paribus todas las demás variables. Te la compliqué con el supuesto de todo lo demás constante. Bien, excelente. Gracias, Flor, por la lectura. Esto que decíamos, ¿no? Tengo equilibrios del consumidor diferentes porque ahora accedo a diferentes posibilidades debido a este ingreso que se está modificando. A ver, acá aparece ya de golpe y porrazo el gráfico hecho. Esta es la parte donde la profe no estaría haciendo las cosas bien. Pero como para salir de apuro, y después prometo que para después del recreo habilito la pizarra de de Microsoft, que estuve practicando, voy con, vamos de nuevo, si la pizarra no se ve, traten de ver lo que estoy tratando de hacer, yo saco fotos y se las comparto después por el chat, ¿sí? Lo primero que grafico son los ejes, eje Y, eje X. Tengo un determinado poder adquisitivo, ¿sí? Y obviamente hay una curva que me representa por tangencia el equilibrio del consumidor. Ah, tengo a mi perro que se acaba. Pues, chicos, ustedes deben decir, profesora, es un desastre. Rocky se acaba de meter entre los cables. Ahí está. Las cuestiones de la vida. Bien, primer equilibrio, tengo esta situación, equilibrio del consumidor con esta restricción y esta curva. Cambia mi poder adquisitivo, tengo ahora mayor ingreso nominal, puedo comprar Profe, más. Sí, se movió la compu también, entonces se ve cortado. ay, a ver, y se fue para cualquier lado.
Esperen que yo dejo de compartir. Yo lo veo Así bien, ¿eh? Ahí yo lo veo bien. Sí. Y, profe, no hace falta que deje de compartir. Si hacen doble clic en tu cámara, se agranda la imagen. el anclaje, ¿no? El anclaje de la... Claro. Igual es pésimo el reflejo de la luz, ¿vieron? Las condiciones no aptas para dar clase. Bueno, chicos, suspendemos la clase porque no están los medios. No, mentira. Ahora yo le saco la foto como para que no se vea ese reflejo asqueroso que se ve ahí de fondo. Voy con, no sé si me siguen. Bueno, voy con la nueva restricción, voy con este nuevo poder adquisitivo. Teníamos este primer poder adquisitivo y la curva que era tangente. Voy a buscar ahora con mi nueva restricción la curva que va a ser tangente a esa nueva recta, ¿sí? Yo lo pongo para ver qué estoy enfocando. Como dijo la compañera, por ahí se mueve algo y se desconfigura todo. Bien, equilibrio A, como teníamos en el gráfico que yo les compartí, equilibrio B, ¿sí? Equilibrio del consumidor con un determinado ingreso, equilibrio del consumidor con otro determinado ingreso, para que esto quede más prolijo, cantidad de A, cantidad de B, cosa de que tenga bien identificadas las variables. Y si yo digo que estoy queriendo trazar la función consumo-ingreso, según lo que nos leyó Florencia, Florencia había dicho, es la unión de todas las cantidades óptimas o algo así, ¿no? Bien, es la unión, que ahí sepan entender el trazo. Esta sería mi función consumo-ingreso. Ahora va la foto para que si no se ve se entienda esto de que estoy representando en esa función. A ver si me deja. ¿Alguien me ayuda con lo que dice el chat? Que alguien pregunta. Te escucho. Serían todas las curvas que están dentro de nuestro presupuesto. ¿Qué cosa sería todas las curvas que están dentro de nuestro presupuesto? ¿La función consumo-ingreso? O sea, claro, la función consumo-ingreso, o sea, cruzaría todas las curvas dentro de nuestro presupuesto. Sí, a ver cómo mejoramos esa definición. La función consumo-ingreso lo que está mostrando es cómo sería la trayectoria de consumo de este consumidor de acuerdo a los diferentes cambios en el ingreso, de acuerdo a los diferentes cambios en el presupuesto, de acuerdo a qué, a las diferentes combinaciones óptimas, de acuerdo a qué, a los diferentes equilibrios del consumidor. Eso es lo que me está mostrando la consumo-ingreso, ¿sí? Cómo yo voy cambiando mi consumo a medida que va cambiando mi ingreso. Eso es lo que me está mostrando esta unión de los diferentes óptimos de equilibrio. Yo quise mostrarles cómo estábamos en una situación inicial como situación A, tenemos un nuevo presupuesto y ¿qué hacemos? Buscamos la nueva curva. Tenemos un segundo equilibrio. Bueno, si yo uno el equilibrio 1 con el equilibrio 2, eso es lo que yo denomino función consumo-ingreso y eso es lo que vamos a tratar de denominar como función consumo-ingreso. No sé si me hice un trabalengua de palabras. Voy a pedir ayuda porque como escuchan a Rocky enojado, nada. Voy a pedir asistencia técnica. Mientras, si pueden ver el gráfico que yo compartí en el chat, es esto de la trayectoria de consumo, ¿no? Ahí está. Bien. A ver si vamos entendiendo un poquito esto de los diferentes equilibrios a los cuales accedo. Piensen que partimos de la situación esta, ¿no? Que estamos planteando un cambio en el ingreso. Estamos planteando que el ingreso nominal se modifica. Y así vamos buscando cuál sería nuestra cesta
óptima de consumo. Por esos diferentes equilibrios yo puedo unirlos y mostrar la trayectoria de consumo, cómo fue cambiando el consumo debido al cambio en el ingreso, ¿sí? Por eso es su nombre, consumo-ingreso. De esta trayectoria de consumo, de esta unión de los diferentes puntos óptimos, yo puedo desprender la curva de Engel, que ahora vamos a ver de qué se trata, pero primero vamos paso a paso. Espero que se haya comprendido esto que queremos mostrar en esta función. Si tienen alguna pregunta, yo escucho. Si no, me voy acelerando y voy pasando al tema que sigue y no se entiende. De mi parte no, profe, todo claro. Bien, buenísimo. Bueno, vamos de a poquito. Punto de partida, ingreso que cambia que me permite acceder a nuevas curvas. Y una vez que tengo esos diferentes puntos de equilibrio, unir esos diferentes puntos de equilibrio me muestra cómo fue cambiando el consumo de este supuesto consumidor, ¿no? Bien, avanzamos entonces, a ver cómo seguimos en el barco. No salten del barco, no se me salten, no se me escapen. Bien, curva de Engel. Hasta acá presentamos la función consumo-ingreso y algo que se plantea desde la teoría es que de la curva consumo-ingreso podemos relacionar, interpretar la curva de Engel. Para que no sea, como siempre digo, tan monótono y que se queden con el sonido de mi voz, vamos a escuchar un pequeño video que voy a ir interrumpiendo para hacer algunas aclaraciones. Ahí tenemos la foto, ya les cuento, ese es el señor Engel. A ver qué nos dice. Avísenme si se escucha el video nada más. ¿Se escucha? Ahí lo paré, pero ¿se escuchaba? No, profe. No, profe. No, profe. Bien. Gracias. Es porque compartí sin sonido. Ahí vamos, de nuevo. Ahí vamos, con sonido. Ahí está. Y ahí está. Ahora sí. El economista alemán Ernst Engel definió en el siglo XIX una función que relacionaba la renta de un individuo y la cantidad demandada de un bien. En su honor, la función que define tal relación se denomina curva de Engel. ¿Qué relaciona la curva de Engel? A ver si escucharon y a ver si quedó registrado el concepto y si no, lo pueden leer del apunte. ¿Qué relaciona La renta curva con de el consumo. Bien, la renta con el consumo. O sea que si bien yo en la función consumo-ingreso estoy mostrando cómo cambia el equilibrio, lo que voy a mostrar puntualmente en la de Engel es solamente cómo va cambiando esa renta y cómo va cambiando el consumo de uno de los bienes. Ahí vamos. Engel partía de un hecho evidente, que ante variaciones de la renta de un individuo, ya sean incrementos o disminuciones, su reacción demandando cada bien sería diferente. La mayor parte de los bienes y servicios se demandarán más cuando la renta crece. ¿Qué tipo de bienes responde a eso que dijo el video? Los español. normales. Muy bien, cómo te quiero que estás atenta. ¿Quién lo dijo? Brenda. Dale, Brenda, que yo voy haciendo, vieron mi lista de los participantes del día. Si no me dicen quién aporta, gracias, Brenda. Y viceversa. No obstante, existen otro tipo de bienes cuya demanda disminuye cuando aumenta la renta y viceversa. Para derivar la curva de Engel, en primer lugar consideremos que un individuo se enfrenta a la demanda de dos bienes, Z y W, y que dados unos precios constantes considera tres niveles de renta, Y asterisco, Y doble asterisco e Y triple asterisco. La recta de balanceo o restricción presupuestaria, cuyo gráfico se comenta en otro apartado de esta web, determina las posibilidades económicas del individuo dada la renta y el precio de dos bienes. Su trayectoria se define por puntos extremos. Hasta ahora les está haciendo de repaso de todo lo que ustedes ya saben.
Dijo que estas restricciones cambiaban, pero los precios no cambiaban, eran constantes. Dijo que, ¿qué más dijo? Ahí ya me fue a mí, pero algo más, se me fue qué más dijo que era importante. Bueno, ahora va a ir en busca del equilibrio, ahora va a ir a mostrarles cómo vamos accediendo a las diferentes combinaciones de bienes. A ver. Si todo me lo gasto en un bien o todo me lo gasto en el otro. Las Dado que no cantidades varían los máximas. precios, la pendiente de las tres rectas trazadas serán paralelas, mostrando la más alejada del origen mayor nivel de renta. Para determinar el equilibrio del consumidor, es decir, aquella cesta de bienes que logra hacer realidad su objetivo, que es la maximización de la utilidad, debemos superponer las curvas de indiferencia tratadas en otra parte de esta web, que muestran las diferentes combinaciones de los dos bienes ante las que ese consumidor es indiferente, pues le reporta el mismo nivel de utilidad. Consideremos gráficamente aquellas que son tangentes, con las rectas de balance trazadas, pues estas representarían, dada la restricción presupuestaria del individuo, cuál es el nivel máximo de utilidad que puede alcanzar. Por tanto, en dicha tangencia se determina la demanda de los bienes Z y W óptimas, el equilibrio del consumidor. Dados los precios y la renta, esa demanda de bienes le reportaría al individuo la máxima utilidad. Si procedemos a unir el conjunto de puntos de equilibrio del consumidor, logramos trazar la curva renta-consumo, que manifiesta la trayectoria de consumo que debería seguir el consumidor en el caso de que variase su renta siendo los precios constantes. Todo lo que dijimos recién, ¿no? Este diferente nivel de consumo con la única causa que es este ingreso diferente, ¿no? Los precios constantes, ingreso nominal que se modifica. Y cómo va mostrando trayectoria de consumo en cada equilibrio que voy encontrando a diferentes ingresos, a diferentes restricciones presupuestarias. Hasta acá es vital que traten de entender lo que estamos mostrando. Ahora vamos a intentar ver cómo se desprende la curva de Engel. Me cuesta muchísimo parar el video. A partir de esta información podemos derivar la curva de Engel de cualquiera de los dos bienes. Consideremos, por ejemplo, la del bien W. Con el fin de derivarla, seguidamente procederemos a dibujar un plano orientado verticalmente, donde relacionaremos en el eje vertical la renta y en el eje horizontal la cantidad demandada del bien W. Traslademos seguidamente la información desde el plano superior al inferior. De este modo podemos ver cómo cuando la renta es Y asterisco, la demanda del consumidor sería Q asterisco. Obtenemos de este modo un punto. Si procedemos de forma similar con los niveles de renta Y doble asterisco e Y triple asterisco, lograremos definir un conjunto de puntos cuya trayectoria define la curva de Engel del bien W. A ver, paramos acá. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué aparecen estas Y? ¿No? Estas sí. ¿Por qué hay una diferencia entre una y otra? Porque de alguna manera lo que están mostrando estos niveles es la renta, solo lo que refleja la restricción presupuestaria. Si mi nivel de renta es este, o sea, mis primeros 1.000 pesos los voy a ubicar acá. Se incrementaba el ingreso, ahora era de 2.000. Bueno, esos 2.000 de ingresos los reflejo acá, tengo mayor ingreso. Mis 3.000, los 3.000 de ingresos, mayor poder adquisitivo, mayor nivel de renta, los traslado acá. Eso es lo que estoy mostrando en este eje. Ingreso real, poder adquisitivo, ¿sí? La curva de Engel relaciona ingreso real y consumo. Consumo del bien, acá como dijo, eligió tomar en paralelo este bien W para poder hacer el análisis, pero está mostrando justamente cómo voy consumiendo más a medida que voy incrementando o que voy teniendo un mayor ingreso, porque en realidad yo no incremento el ingreso, sino que mi ingreso está cambiando, cada vez es más alto, y fíjense cómo va aumentando también el consumo.
Y acá ya se los presenta, les dice, esta es la curva de Engel uniendo estos diferentes puntos entre el ingreso y el consumo, es la curva de Engel para un bien normal. ¿Qué relación tenía un bien normal? Ingreso subía, cantidad consumida subía. Ingreso bajaba, cantidad consumida bajaba. Relación directa, pendiente, positiva. ¿Sí? Es lo que está mostrando. A ver cómo termina. Su pendiente positiva muestra que estaríamos en presencia de un bien o servicio que refleja lo que le ocurre a la mayoría de los bienes. Cuando mejora la renta, demandamos más de ellos y viceversa. Coca-Cola, es el De caso de ahí su Coca-Cola. denominación de bienes normales. ¿Pero este comportamiento se puede generalizar a todos los bienes y servicios? Veremos que no. Consideremos nuevamente la situación inicial con los 3 niveles de renta dados unos precios. Ahora bien, al superponer las curvas de indiferencia, el equilibrio del consumidor, como podemos apreciar, daría un resultado diferente. Acá atentos, porque justamente está analizando el caso contrario. Si bien yo tengo más renta, la variable que estamos analizando y que está cambiando es la renta, es el ingreso del consumidor, lo que está pasando es que consume menos, ¿por qué? Porque está analizando el caso de un bien inferior. O sea que sabemos que si el bien es inferior, a mayor renta, ¿qué pasa? Compro menos. Entonces, este es el caso de Manaos. Tengo mayor poder adquisitivo, puedo comprar más, pero ¿qué pasa? Quiero consumir cada vez menos. ¿Sí? Eso es lo que está tratando de explicar. Cómo no es regla general que todos los bienes respondan a esa relación directa, sino que hay bienes que nosotros queremos dejar de consumir cuando tenemos más plata. A ver si cierra con la curva, con la otra pendiente. La unión de todos los puntos de equilibrio del consumidor determinaría la curva renta-consumo. Si trasladamos esta información al plano inferior con el fin de derivar la curva de Engel del bien W, tras conectar los niveles de renta con la demanda del bien W, obtenemos una serie de puntos. Ahí se queda un recto callado, pero es que está trasladando los mayores poderes adquisitivos, los mayores Cuya unión define, en este caso, reales, una trayectoria dependiente negativa de la curva de Engel. En este caso, al aumentar la renta del bien se demanda menos y viceversa. De darse este comportamiento, W sería un bien inferior para el consumidor, pues éste desea menos de este bien cuando mejora su situación económica y recurrirá a demandar mayor cantidad de este cuando empeore. ¿Es fácil poner ejemplos de este tipo de bienes o servicios? Pues la verdad es que no. La subjetividad de cada individuo es determinante para que un bien entre en esta categoría, ¿o no? Pongamos un ejemplo. Considere un individuo que no le gusta especialmente las hamburguesas porque las considera comida basura, pero que suele comerlas porque son baratas. En ese caso, si ese individuo aumentara su renta, indudablemente disminuiría su demanda mensual de hamburguesas, en tanto que se verá forzado a consumirlas con mayor frecuencia si sus circunstancias económicas personales atraviesan momentos difíciles. Bueno, ahí cierra con el ejemplo del bien inferior, como para que ustedes se queden con una idea mayor, pero ya lo habíamos aclarado, habíamos hablado de la menor calidad asociada, la gaseosa Manaos, ¿sí? Esto de la segunda marca. Nada, a ver, relacionamos siempre curva de Engel, ingreso real y cantidad consumida del bien. ¿Qué puede pasar? Que yo esté en presencia de un bien normal o de un bien inferior. Si el bien es normal, la curva de Engel va a tener pendiente positiva. Si el bien es inferior, la curva de Engel va a tener pendiente negativa. ¿Por qué? Por esto que dijimos, tengo mayor ingreso, quiero consumir menos. El consumo se contrae, ¿sí? Esto es pregunta de parcial, en el sentido de que ustedes relacionen esta pendiente con el tipo de bien. Yo les puedo decir o plantear una situación donde les hable de la curva de Engel con pendiente positiva y ustedes tengan que deducir qué tipo de bien es, o que les diga que la curva de Engel tiene pendiente negativa y ustedes tengan que pensar qué tipo de bien es, ¿sí? En toda situación de examen, lo que uno trata de evaluar
es justamente que se pueda hacer esta conexión, ¿no? Que puedan lograr la relación. Definiciones de conceptos no se van a pedir, se van a pedir siempre relaciones, interpretaciones, que puedan hilvanar ideas, ¿no? Esto de qué tipo de bien es, qué tipo de situación me está planteando. Bueno, hasta acá Engel nos plantea eso con su curva. La función consumo-ingreso plantea lo que planteamos recién de los bienes normales o de los bienes inferiores. Dice, ante aumentos del ingreso para bienes normales, nuestro consumo-ingreso, esto es repaso de lo que dice el video, porque el video no, obviamente cuando a ustedes les llega el PDF que yo les mando, no lo pueden ver, pero sí está hecha la captura de pantalla de los casos. Cuando el bien es normal, aumenta el consumo, aumenta la cantidad, curva de consumo-ingreso con pendiente positiva. Cuando el bien es inferior, aumenta el ingreso, disminuye la cantidad, pendiente negativa en la curva ingreso-consumo. Acá es lo mismo que dijo el video, va de nuevo, solamente se los expongo como para que quede la imagen impresa en ese futuro PDF. Y de esto se desprende justamente lo que decíamos de la curva de Engel para bienes normales y para bienes inferiores, ¿sí? Esto es lo que tienen que tener presente de esta primera parte. Fue muy complejo, se perdieron en alguna parte, quieren que repitamos algo, alguien que sepa que prefiere reforzar alguna idea, estamos bien, podemos avanzar. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? El cambio en el ingreso y cómo repercute en el equilibrio del consumidor. Básicamente son mis dos preguntitas del foro. Eso es lo que estamos intentando llevarnos de la clase de hoy. Bien, a ver, ¿qué sigue? No, nada, siempre a modo de reforzar la idea de esta función consumo-ingreso se desprende la curva de Engel, que la curva de Engel es una función donde se relaciona el ingreso real y la cantidad consumida. Ya lo dijimos, pero acá aparece de vuelta escrito. En el caso del bien normal, relación directa. Y ahí tenemos la curva de Engel con este desprendimiento que se hace de la consumo-ingreso y para bienes normales con pendiente positiva, ¿sí? Acá está como un poquito completo y, como dije, capturado o reflejado lo que se planteó en el video. Más de lo mismo, de alguna manera. Si yo pienso en el eje Y, esta M refleja ¿qué cosa? El ingreso real. Cantidad consumida de uno de los bienes. Y relación que podrá ser directa o inversa según el tipo de bien que analicemos. Ahora sí, cambio en el precio de un bien. Hasta acá, si yo me voy al principio de la clase, estamos hablando de esta primera parte, ¿sí? Planteamos el equilibrio del consumidor y el cambio en el ingreso nominal del mismo que nos llevaba a tener mayor o menor poder adquisitivo. Uniendo los diferentes equilibrios trazábamos la función consumo-ingreso y de eso desprendíamos la curva de Engel. Ahora viene la otra parte, la función consumo-precio. Y esa consumo-precio, como su nombre lo indica, nos va a mostrar cómo cambia la trayectoria de consumo ante el cambio en el precio de un bien. Ahora, uno de los bienes, el precio de uno de los bienes se modifica y todo lo demás permanece constante. Todo lo demás queda ceteris paribus. Bien, ¿algún voluntario para leer? Yo leo, profe. ¿Quién es yo leo? Facundo. Dale, Facu, gracias. Función consumo-precio. Es la unión de las diferentes combinaciones óptimas obtenidas cuando el precio de uno de los bienes varía. Ceteris paribus, todas las demás variables. Genial, gracias Facundo. Esto es lo mismo, volvemos a pensar en este consumo-precio que nos va a hablar de la trayectoria de consumo
ante el cambio en el precio de uno de los bienes y que va a representar ¿qué cosa? Unir los diferentes equilibrios que dijimos a los cuales podíamos acceder. Acá nuevamente, si yo voy a ver, voy a intentar acceder a la pizarra para ir con ustedes para que no se quede esto en el aire. Mientras repasamos el concepto. Unión de diferentes equilibrios. Yo voy a tratar de esos equilibrios del consumidor, unirlos para mostrar cómo fue cambiando el consumo. Acá disculpen que tengo que volver a acceder y así como muy despacito hasta que se abra. Ahí está. Si no, puedo usar la pizarra que se ve con el reflejo y todo eso, pero vamos a ver si mejoramos. A ver en esto. Paciencia, paciencia. El silencio televisivo que les digo que no se tiene que generar. Bueno, ahí vamos. Ustedes pueden graficar conmigo y eso estaría bueno porque nos va quedando cómo debería ser. Yo voy a tomar acá los ejes. Yo quiero hacer la función consumo-precio. Acá es paciencia, voluntad y un poquito de predisposición a que me salga todo bien. Voy con la recta presupuesto. Y esta es la parte donde... la curva es la que me va a complicar la existencia, pero ustedes van a saber interpretar que la profesora le pone voluntad y que por más que a veces no se parezca que no se puede. A ver. Primer equilibrio del consumidor. Ahí tengo mi primer equilibrio, miren qué lindo. Ahí tenemos la situación y rematé con el puntito del equilibrio. Primer situación de equilibrio, recta y curva. Estamos en la situación inicial. Ahora sabemos que el precio del bien B, acá yo ya lo voy a identificar, el precio del bien B cambia. Por lo que estoy graficando, ¿qué pasó con el precio del bien B? Si esta es la segunda situación. ¿Subió o bajó? Disminuyó. Disminuyó el precio, por eso subió la cantidad. Bien, siempre trabajamos con la regla general que van a ser esos bienes típicos para nuestro análisis. Ay, miren qué lindo que me salió. Bien, cantidad de B. El precio de B, esa es la situación que estamos analizando. El precio de B, en este caso, dijimos que bajó, por lo tanto, ahora podemos comprar más de B. ¿Qué voy a hacer? Cambio mi restricción presupuestaria, cambio mi consumo, por lo tanto voy a poder acceder a una curva más alejada. Voy a ir por esa curva. A ver cómo me sale la curva. Ya le salió el Parkinson a la profe. Vieron acá cómo se me fue un poquito para abajo. Eso no tiene que pasar. Ahí tenemos nuestro segundo equilibrio del consumidor. Le voy a poner a este 1 y a este 2 para que ustedes lo interpreten. ¿Sí? Bien, o equilibrio A y equilibrio B, como decían los gráficos. Esto, hasta ahora, lo que planteé fue cómo cambió la situación óptima ante el cambio en el precio de uno de los bienes. Quiero trazar la consumo-precio. ¿Cómo voy a hacer? Voy a unir estos equilibrios del consumidor. Mi consumo-precio sería, y rueguen que me salga, ahí vamos, esa. Voluntad, chicos, voluntad. Esta es la función, tendría que escribir más rápido, la función consumo-precio. Ahí vamos, ya llegamos. Para fin de año capaz que llego. Bueno, consumo-precio. Jardín de infantes un poroto, ¿no? Los de segundo grado escriben mejor que yo, pero bueno, es el mouse, es toda la cuestión esta que ustedes entienden, que a veces no es la más linda. Ahí está.
Peor era que les escribiera con el reflejo y nada. Bueno, ¿se entiende ahora qué representa esto que dice acá como la unión de las diferentes combinaciones óptimas? ¿Sí? Llega, y ahí aparece mi gráfico ya hecho, el cachetazo que si de pronto aparecía, que aparece igual porque ya está relacionado con la demanda acá abajo, pero vamos por parte. Quédense con esta primera parte. Lo hicimos recién, si tuviéramos que trazar la consumo-precio, bueno, ahí se animó esto de que es la función de demanda, se desprende de esta función. Aparecen unos datos así como para que ya se empiecen a preparar y ahí está la unión de estos diferentes equilibrios, función, consumo, precio. Esa línea en negro es lo que yo denomino función, consumo, precio, la unión de las diferentes combinaciones óptimas cuando cambia el precio de uno de los bienes, ¿sí? ¿Hasta acá más o menos se entiende lo que estamos planteando? La idea es, si no se entiende, pregunta, manito, chat, de alguna manera, micrófono, habilitan y preguntan. Bien, sabemos que de esta función consumo-precio se va a desprender la función de demanda. ¿Cómo? ¿De qué manera? Y bueno, vamos a tomar. Como ejemplo yo le puse valores a estos equilibrios. ¿Para qué? Para que puedan interpretar cómo vamos a relacionar precio y cantidad, que es lo que refleja la demanda. Precio y cantidad, ley de demanda. ¿Recuerdan los que tuvieron economía en la secundaria? Y los que no, ya sabemos que la ley de demanda relaciona precio y cantidad. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de interpretar. La cantidad en B, cómo está cambiando este precio de B y la cantidad consumida de B. ¿Qué tengo que tener presente? Y que yo en esta situación de equilibrio inicial tenía un determinado precio. Supongamos que el precio era de 2.000 y consumíamos 5 unidades de B. ¿Por qué pasamos a este segundo equilibrio? Porque dijimos, hay un cambio en el precio de B. El precio de B bajó. Ahora el precio de B es 1.000, por ejemplo, y la cantidad consumida aumentó porque a consecuencia de que este precio ahora es más barato, de que bajó el precio, consumo más, ¿sí? Esta es la relación que podemos establecer en esta consumo-precio. ¿Qué refleja la función de demanda? La relación entre precio y cantidad. Cómo cambia el precio del bien y cambia el consumo, ¿sí? A ver si ahí aparece esto de la demanda. A ver si con un poquito el tono de voz, como siempre digo. Curva precio-consumo y función de demanda. A partir de la curva precio-consumo de un individuo podremos derivar su curva de demanda. Veámoslo. Consideremos los dos planos siguientes. En el de la izquierda derivaremos la función precio-consumo y en el de la derecha la función de demanda del bien W. Consideremos inicialmente el equilibrio del consumidor cuando el precio del bien... Acá tienen el desafío doble. ¿Por qué? Porque en vez de desprender en forma vertical, se está desprendiendo en forma horizontal, pero es lo mismo. Presten atención que sea de la misma forma. W es P4 asteriscos. En esta situación, el consumidor maximizaría su utilidad si consumiese una unidad del bien W. Si el precio de W disminuye, se establecerá un nuevo equilibrio que implicará el consumo de 3 unidades. Si nuevamente disminuye, una rebaja en el precio PW asterisco, la cantidad del equilibrio aumentará hasta 5 unidades y así sucesivamente. La unión de todos los puntos que representan el equilibrio del consumidor definiría la curva precio-consumo del... Hasta ahí lo que nosotros planteamos de la misma forma. ¿Qué pasa con estas rectas que se van pivoteando hacia afuera, que se van abriendo hacia afuera? ¿Cambian por qué? Porque el precio del bien es más barato, cada vez puedo comprar más. ¿Qué hago con una nueva restricción? Busco una nueva curva. De esa manera voy encontrando nuevos equilibrios. Uniendo esos diferentes puntos de equilibrio, obtengo la precio-consumo. Lo mismo que dijimos nosotros. Ahora vemos la demanda. Bien W. Para hallar la función de demanda individual de este bien, bastará con traspasar la información gráfica obtenida en el panel de la izquierda al panel de la derecha. Y en este sentido asociaremos cada nivel de precios a su cantidad de equilibrio. La unión de todos estos puntos
reflejará la función de demanda individual del bien W. Bien, acá esto de cómo ubico los precios en relación a qué fue pasando con este primer precio era de determinado nivel. El segundo precio baja, por eso voy teniendo otra restricción. El precio sigue bajando y así sucesivamente. Sigue bajando y voy consumiendo más. ¿Sí? Esa es la relación que tengo que poder establecer en esta función consumo-precio. Precio que se modifica, consumo que se modifica. Precio que me lleva de un equilibrio a una nueva restricción y a la posibilidad de acceder a una nueva curva y así a un nuevo equilibrio. Nada, paciencia, yo sé que están como así como de qué me está hablando, pero tranquilidad ante todo porque esto se tiene que volver a leer, se tiene que volver a pensar, no, hasta acá no, se tiene que volver a repasar, no es complejo, pero requiere mucho pensamiento abstracto, requiere que hilvanemos y relacionemos muchas cosas. Despacito, sin apuro, lo vamos a ir interpretando. Lo que yo les pediría o les recomendaría ahora es que hagamos el corte, porque así ustedes se van con la parte de función consumo-ingreso, consumo-precio, y después del cortecito vemos lo que hace a los efectos, ¿sí? Hasta acá presentamos las dos variantes, estas dos funciones, y cómo se desprendían cada una de las curvas de demanda. La curva de Engel, para que ustedes también vayan familiarizándose, la curva de Engel es una curva de demanda. Lo que pasa que, a ver si la tengo por acá. No la tengo. La curva de Engel es una curva de demanda con la variable ingreso como relacionada con esta cantidad, pero de alguna manera es lo mismo, ¿no? Relaciona ingreso y cantidad consumida. Y en la demanda, ¿qué relaciona? Precio y cantidad consumida. La demanda siempre va a hablar de cantidad y poder relacionar las diferentes variables que la afectan para poder hablar de diferentes tipos de funciones. Bueno, a modo de cierre, no quiero marearlos más. Quédense con esto, miren, con lo que presentamos, con lo que empezamos como gran eje, como gran mapa conceptual, como gran resumen de lo que venimos charlando hasta ahora. Hasta ahora venimos planteando esto. A ver, acá. Hasta ahora desarrollamos esto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo más o menos de qué charlamos? Son las 4 menos 4. 15 minutitos y volvemos, ¿les parece? Gente linda, que quedó alguien del otro lado. No quedó nadie. Dale, profe, genial. Sí, sí, dale. Bueno, ¿con qué tema volvemos? ¿Tengo sugerencias? ¿Tengo alguna posibilidad de que me tiren algún tema para volver a los 15 minutos que empiece a sonar? ¿Qué cosa? Dua Lipa me gusta. Dua Lipa. ¿Seguimos con Dua Lipa entonces? Genial. Gracias. Yo feliz. Profe, Sí. pero tengo turno en el médico y voy a cortar acá En la grabación. La grabación voy a cortar. Así te queda para que después ingreses tranquila a la segunda parte. Pensé que la había detenido. Ahí está. Muchas gracias, profe.